Buenas noches. Bueno, está terminando enero, el primer mes del 2015. Los candidatos, los partidos siguen recorriendo la provincia, anunciando sus propuestas, cuáles son las ideas, cuál es el escenario político que ven para este año. Estamos a 7 meses de las elecciones y nosotros seguimos conversando con ellos porque me parece que este es el rol que tienen los medios de comunicación, permitir que los candidatos se expresen, los partidos cuenten cuáles son sus proyectos y en definitiva sea la sociedad, después de escucharlos atentamente, la que decida en las urnas. Colombre Garmendia, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, ¿cuáles son los temas de campaña a los cuales va a hacer hincapié el PRO en la provincia? Bueno, sin duda alguna, en la provincia el tema es la seguridad, lo que es una materia pendiente de este gobierno, no de ahora, de hace 10 años. Realmente lo que hemos vivido los últimos años ya es muy serio, la justicia por mano propia, o en diciembre pasado cuando el gobernador recurrió a punteros políticos para custodiar supermercados en nuestra provincia. Creo que son realmente materias pendientes del gobierno y por supuesto no hay que descuidar la parte económica, la parte productiva, que hace 5 años atrás no era un problema, hoy es un serio problema. Bien, vamos por el tema de la seguridad. ¿Cómo cree usted que se debe hacer para poder cambiar la opinión que tiene la gente de la policía? Yo creo que es un cambio sustancial, digamos. Hay que buscar una cercanía entre la policía y el ciudadano que hoy no existe. Esto se trabajó mucho en el PRO con la Policía Metropolitana en Buenos Aires, buscando esa cercanía. El policía que está en una cuadra lo conoce todo el barrio, es del barrio, se busca que la persona del barrio sea policía en su barrio, lo conoce al vecino, conoce el nombre de pila del vecino, el vecino conoce el nombre de pila del policía. Bueno, creo que hay que lograr esa relación, pero hay que hacer muchas modificaciones. Tenemos que terminar con este régimen 24×48 que es nefasto. Tenemos que tener una policía bien paga. Tenemos que tener una policía bien paga. No está mal paga en Tucumán, ¿no? Pero este régimen 24×48, Pedro, se hace para permitirle al policía tener una remuneración extra en relación al sueldo. A ver, la Policía Metropolitana, por darle un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tiene OSDE como obra social, tiene unos servicios, pero va de base a una... A ver, por atrás de eso hay una capacitación y se busca un profesionalismo y una excelencia en la policía, que acá estamos lejos de tenerlo, eso también hay que decirlo. Digamos, los ascensos tienen que ser en base, no puede cobrar lo mismo, y así en la metropolitana, un policía que tiene título universitario y policía con título universitario, se reconoce eso en el salario. En definitiva, necesitamos una policía, realmente cambiarle la cara a la policía y que la gente vuelva a confiar en la policía. Sí, la sociedad siente que el policía no tiene una actitud de vigía, no tiene una actitud de atención sobre lo que puede ocurrir. No tiene, porque se ha perdido la vocación de ser policía. Hoy es una salida laboral el ser policía. Y eso los políticos lo vemos mucho, ¿no? Como muchas veces cuando caminamos por los barrios se nos acercan las personas, mi hijo tiene presentado una solicitud, usted que es político seguramente puede hacer algo, y lo ven como una salida laboral, como una solución laboral. Son meses lo que se necesita de preparación para ser policía y ya se está cobrando un sueldo de 10.000 pesos. Ahora, es grave, ¿no?, que quien tiene que cuidar a la sociedad, la seguridad, la vida, los bienes, haya ingresado a la fuerza pública por una salida laboral. Y es grave porque al no estar esa vocación, ¿cómo reacciona el policía cuando ve un hecho delictivo? Se aleja, no quiere involucrarse, no siente esa vocación. Claro. Entonces, si está viendo que puede haber un problema por allá, mejor me voy por este lado. Pero ojo, la policía es una arista en el tema de seguridad. Tenemos que hacer profundos cambios en tribunales, porque no puede ser que solamente 1 de cada 100 personas aprendidas termine condenada. Entonces algo está pasando. ¿Por qué prescriben las causas? Hay un saturamiento. Bueno, hay que crear los juzgados correspondientes. Tenemos que trabajar sobre el servicio penitenciario y tenemos que trabajar, y esto lo digo siempre, Pedro, sobre las causas de la delincuencia. Mientras que no ataquemos la exclusión social y el narcotráfico, podremos detener a todos los delincuentes que quieran, pero vamos a seguir teniendo una fábrica de delincuentes en nuestra provincia hasta que no combatamos estas dos causas que, reitero, son narcotráfico y exclusión social. Bien, Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, tiene una postura similar, ¿no? Sí, la han venido expresando permanentemente. Permanentemente, y desde los orígenes del partido la seguridad fue nuestra principal preocupación, y de hecho hemos mostrado cabalmente que Fuerza Republicana, cuando fue gobierno, se veían índices de tranquilidad pero muy superiores a los que hoy vivimos los tucumanos. De hecho, Bussi tenía en el año 95-99 4.000 agentes policiales
y hoy el Perú tiene 8.000, y sin embargo la inseguridad se ha multiplicado de una manera exponencial. ¿Coincidís cuando dicen que hay que combatir las causas como si antes no hubiese habido las mismas causas que ahora? Siempre hubo causas, siempre hubo excluidos. Y creo que lo que hay que... Hoy hay nuevos reclamos. Creo que lo que hay que avanzar, además de coincidir en algunos aspectos que dice el legislador Gómez Garmendia, pero creo que hay que avanzar sobre el proceso oral. Tenemos que tener un proceso oral. Claro. No es posible seguir sosteniendo un proceso medieval como el que tenemos, que realmente no da respuestas a la comunidad. Son procesos eternos que se extienden infinitamente, y como decía Gómez Garmendia, solamente uno de cada 100 aprendidos terminan condenados, porque el proceso escrito tiende a esa falencia tan grave, ¿no? Hoy provincias como Córdoba, como Santa Fe, imitando procesos complejos como el chileno, han revertido esta situación, y con un proceso oral han resuelto en buen grado el problema de inseguridad. Ricardo, la sensación que tiene la gente es que la policía está muy poco controlada. ¿Se conoce la presencia de un policía en un ámbito delictivo, en un grupo delictivo, cuando se hace un allanamiento? ¿No hay como un descubrimiento preventivo? Tiene una oficina de asuntos internos. Por supuesto que la policía tiene que estar controlada. La policía descontrolada como la actual es un convite para el hecho delictivo. La policía tiene que tener control. La fuerza policial es piramidal y es monolítica. Bien. Y hay que ejercer ese control y ese poder sobre la fuerza policial para que mantenernos contenidos por la ley. ¿Tiene temor el sector político a controlar a la policía? No, yo creo que hay connivencia. Yo creo que en muchos casos, no quiero decir en todos, pero en muchos casos, los policías actúan como cajeros de la política. Muchas comisarías hoy deben recaudar para llevar el dinero al político. Y eso es lo que hay que romper, esa cadena de corrupción es la que hay que romper. ¿Cómo? Castigando severamente al que mete la mano en la lata. Y ahí eso hay que cambiarlo desde la cabeza. El gobernador tiene que ser el primer cumplidor de la ley. A partir de entonces eso derrama para abajo y todo se pone del lado de la ley. Porque cuando se toman medidas ejemplificadoras, pero el que las tome tiene que tener la autoridad moral para hacerlo, entonces todo se ordena. Como en la época de Bussi pasaba así. Bussi era un fiel cumplidor de la ley, y todo, desde el jefe de policía hasta los últimos agentes de servicios públicos, cumplía la ley, porque sabía cuáles eran las consecuencias. Hay que tener mucho control sobre la fuerza policial para que ésta nos brinde seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Hablemos sobre la necesidad de generar fuentes de trabajo. Bueno, el Estado tiene que cambiar rápidamente su aspecto social. El Estado tiene que hacerse amigo de la comunidad. Tiene que cumplir la ley, tiene que fortalecer las instituciones, el gobernador tiene que ser un embajador de los tucumanos, consiguiendo los negocios, trayendo empresas, industrias, fábricas para multiplicar la oferta de trabajo. Pero si el gobernador está todo el día inaugurando cordón cuneta, no puede cumplir su función esencial, que es la de conseguir el negocio de los tucumanos. Yo creo que hay que cambiar el rol del gobernador. El gobernador no puede ser que esté todo el día en la televisión cortando cintitas. El gobernador tiene que estar gestionándole negocios a los tucumanos, para que de esa manera combatir lo que decía Gómez Garmendia, que es la exclusión social, y conseguir las inversiones que Tucumán necesita para mejorar la calidad de vida de todos. Sí, con inversiones y con impuestos genuinos y con contribuyentes cumplidores, mejora todo, mejora la educación, mejora la salud, mejora Hay la una realidad, ¿no? El sector privado se queja de la presión impositiva, que es alta. Que es espantosamente alta, es terrible. Es difícil pensar en que alguien quiere invertir con esta presión impositiva. Pero además de con esta presión impositiva, con estos niveles de corrupción espantosos que vive Tucumán. Acá, lo único que vino acá en Tucumán en estos 11 años fueron 3 o 4 call centers, y eso es todo. Y lo poco que había se fue. Los grandes empresarios tucumanos se fueron a Santiago del Estero. Así que estamos mal realmente. Hay que cambiar la lógica del gobernador para ponerlo al lado de la gente y empezar a trabajar para crearle soluciones a la gente. Que no pasa por solamente inaugurar escuelas, o sea, gastar plata, comprar patrulleros y hacer hospitales. Hay que prestar servicios. Este gobernador se olvidó de prestar servicios. La escuela debe tener calidad educativa. En el hospital deben cumplir horario los médicos, y la policía debe darle tranquilidad a la comunidad. No basta con comprar patrulleros, ni con hacer hospitales, ni con construir escuelas. Eso es fácil gastar, lo que es difícil es invertir. Nosotros estamos convencidos que hay que empezar a invertir en Tucumán. Bien, con López Garmendia, Tucumán tiene una característica que sus producciones son estacionales. Entonces, gran demandante de mano de obra en una época del año y después la dejan. Este bache que se produce genera un problema de los picos de desocupación.
Ahora, ¿cómo se invierte? Porque, como decía Ricardo, hay que traer inversiones, pero en realidad acá en Tucumán hay una acumulación de capital muy interesante de los grandes empresarios que podrían invertir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué está pasando? Bueno, en un tema coincido mucho con lo que decía Ricardo, con lo que decía vos, Pedro, la presión tributaria, digamos, comparada con la región, somos la provincia de mayor presión tributaria. Pero además hay un tema clave y es la seguridad jurídica. Es decir, acá tenemos que buscar inversiones serias, es decir, aquel que viene a invertir y pretende tener, por supuesto, una renta al mediano y a largo plazo, no recuperar todo en 24 o en 48 horas. Ahora, para eso hay que tener reglas de juegos claras, seguridad jurídica. Entonces, primero tenemos que ser un gobierno que le demuestre al inversor, ya sea local o extranjero, que se va a jugar con la misma regla del partido durante 10 años, para que alguien pueda planificar a 10 años y hacer las inversiones. Hecho eso, creo que hay muchísimas vetas, no solo todo lo que es agroindustria, porque acá somos una provincia claramente agrícola, con lo cual la agroindustria va muy bien, pero además creo que hay otros nichos que no se están explotando, los nichos tecnológicos. Sí, eso es las tremendo. Industrias del conocimiento. Exactamente, lo que acá se podría generar en nuestra provincia, inclusive hablando, el otro día conversábamos este tema del partido con Facundo Garretón, que tiene una 2.0 y que él conversó con otra gente. Y hablando con amigos, con conocidos, decía, bueno, nosotros sumábamos 10.000 personas. Ahora, Tucumán tiene hoy las 10.000 personas capacitadas en tecnología para que estas personas se vengan a radicar en Tucumán. Claro. Tucumán le da la seguridad jurídica de que no se va a cambiar la regla de juego. Y cuando digo cambiar la regla de juego, me refiero también a esto que hablamos, la presión impositiva. Uno no puede planificar diciendo, bueno, voy a pagar esto de impuestos, que al año siguiente se le aumente, al año siguiente le aumente, y el tercer año tengo que cerrar y tengo que perder mi inversión. Ahora, esto es una realidad, ¿no? Si bien nosotros estamos orgullosos de la cantidad de universidades que hay, tanto pública como privada en Tucumán, también la cantidad de gente que no terminó el secundario es muy elevada. Entonces tenemos como los dos. Pero además el nivel con el que lo terminan, Pedro. Si de acuerdo a los exámenes PISA el 50% de los egresados del país no pueden comprender un texto escrito de una carilla, y son egresados, son bachilleros. Eso significa que no pueden comprender varias consignas a la vez, que no pueden sostener una productividad permanente. Por supuesto, que no tengamos duda que el nivel educativo de nuestro país ha caído monstruosamente, monstruosamente. Y así como el INDEC adultera índice económico, también se adulteran índices educacionales. Es decir, hoy la bajada de línea del gobierno a todos los directores de escuela, a todos los profesores, los alumnos no pueden reprobar. Está bien. Vos, si bien decías, la industria del conocimiento, pero hay cosas más básicas, vos que estás relacionado al campo. Nosotros importamos la mayoría de los alimentos que consumimos, carne de vaca, carne de cerdo, huevo, pollos. ¿Por qué no poderlo producir acá en Tucumán? Si no es tan cara una infraestructura para hacerlo, salvo... No, seguro, se puede producir. Lo que pasa es que yo creo que hay que dar un pasito más. Es decir, hay que buscarle cómo le damos un valor agregado a esa materia prima. Está bien poner una industria al lado del campo, pero primero no tengamos el campo. Exactamente. Para chacinado tenemos que tener más cerdo. Y dentro de lo que es el campo tenemos que buscar de qué forma fomentamos las actividades generadoras de mano de obra. Para contrarrestar la agricultura, que no es generadora de mano de obra. La agricultura sí... Yo no comparto cuando se la ataca, creo que distribuye riqueza a través de las retenciones, a través de los impuestos, etcétera. Pero creo que debemos tratar de fomentar dentro de lo que es el campo. Vos nombrabas actividad ganadera, actividad avícola, actividad la fruta, bueno, sí. Eso genera mucha mano de obra y que es muy importante además, Pedro, porque si no vamos a perder los núcleos rurales, los pueblos rurales, que necesitan necesariamente vivir de la producción rural, sino que lo que logramos, todos esos anillos de Villa Miseria alrededor de las grandes urbes. Sí. Entonces ese también es un tema muy importante. Bueno, ahí hace falta, capacitación, darle financiamiento para comenzar los emprendimientos. ¿Ustedes creen que debería volver el Banco del Tucumán? ¿Tendríamos que tener una entidad provincial? No, me parece indispensable. ¿No? ¿Y cómo financiamos a estos pequeños emprendimientos? ¿La Caja Popular no es un instrumento todavía? ¿Cómo no? Sí, es una entidad financiera con todos, con recursos y con posibilidades. ¿Cómo no creo Esa sería la forma de financiar. Sí, abrir oficinas públicas en Tucumán es peligroso porque se llena de ñoquis, parientes y amigos de los políticos. El caso concreto es el CAM, que ha sido denunciado porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán han metido a sus parientes, sus amigos, los radicales han metido parientes y amigos, los peronistas han metido parientes y amigos. Abrir oficinas... ¿No hay forma de por ley limitar esa posibilidad? Sí, con una ética distinta, ¿no? Creo que esta dirigencia política actual no está en condiciones de hacer eso. Me parece que sería perjudicial para las finanzas tucumanas. Bien.
Un banco, una entidad de No, provisión. creo que se puede financiar a través de los bancos privados subsidiado a través de líneas que dé el gobierno. Digamos, a nivel nacional tenemos eso. Hoy Sí. hay bancos privados que financian cierta actividad productiva con una línea que viene desde la nación. Pero hay sectores rurales de Tucumán que no pueden acceder a los bancos. Entonces hay que pensar por ahí. Digamos, lo podría hacer el gobierno vía, vuelvo a repetir, poner las condiciones si el dinero es del gobierno. Pero yo creo, conocedor del sector rural, Pedro, yo creo que más que subsidiar al campo, lo que hay que hacer es dejarlo trabajar al campo. Si acá lo que tenemos es que permanentemente se lo ataca y se le ponen trabas al campo. Yo creo que tenemos un campo muy rico y sobre todo muy eficiente. El productor argentino a nivel mundial es un productor sumamente eficiente. Reconocido. Sí. Entonces lo que sucede es que competimos, si se quiere de alguna manera, con productores de Brasil que no tienen, por ejemplo, la retención del 35%. Brasil hoy es el principal exportador de carne del mundo. Sí. Paraguay y Uruguay exportan más carne que la Argentina. Paraguay y Uruguay exportan más carne que la Argentina. Entonces lo único que... Sí, este es el problema. Cuando uno se atrasa, no solo uno se atrasa, el de al lado avanza. Y ahí se notan las diferencias. Y ahí se notan ¿Qué pasa con las vías de acceso a las zonas rurales? Que también tiene que ver con un costo. Cuando el camino no está en buen estado y llueve... En la provincia, en líneas generales, están desarmadas. Todo lo que son rutas provinciales están totalmente venidas abajo. Ese también es un reclamo que lleva muchos años en el sector productivo. Es decir, que al menos que parte de las retenciones se destinen a esto. O si vamos a hablar de producción, para Tucumán es fundamental recuperar el grano carga, porque realmente para el productor del NOA, competir con el productor que está en la zona núcleo y que está a 100 kilómetros del puerto es imposible. Es decir, por ahí con el precio actual de la soja, tal vez a alguien en Rosario, en provincia de Buenos Aires, más o menos los números le pueden cerrar. Hoy el productor tucumano con los precios actuales está trabajando a pérdida. Y gran parte de eso lo hicimos al final del año pasado, al final del 2014. Vino José María Nugués y puso los números sobre la mesa y contó cuánto pierde por hectárea un productor si quiere hacer soja en el NOA. No te duda, de hecho, es una realidad. Este año no se renovó prácticamente ninguno de los riendos. Hoy, si además hay que arrendar campo, no hay ningún número que cierre. Y aprovecho hoy, Pedro, que le preguntaba recién a Ricardo si no se puede hacer una ley. Hay una ley presentada por mi parte ya hace 2 años en la legislatura para evitar el nombramiento de familiares. Lamentablemente el bloque oficialista no acompaña, pero creo que Tucumán necesita una ley antinepotismo. Bien. ¿Qué propuesta tiene Fuerza Republicana para aquellos que dicen que las adicciones crecen en la provincia? Bueno, aquellos que dicen no, es algo que se constata en cada esquina, ¿no? En cada barrio. A mí me pasa de visitar los barrios de San Miguel de Tucumán, particularmente, y también en el interior de la provincia, donde te dicen, en esa casa se vende, y todo el mundo lo sabe, por otra parte, todo el mundo lo sabe. Esto lamentablemente no es un tema que atañe exclusivamente a Tucumán, es un tema nacional donde se han descuidado las fronteras para proteger el aumento del dólar. Es así de loco el país, ¿no? Se ha llevado la gendarmería de las fronteras a custodiar las cuevas de Buenos Aires. Entonces ha entrado la droga como panchos por su casa. Hay declaraciones de camaristas federales de la provincia de Tucumán que son verdaderamente alarmantes, donde dicen que entran caravanas de vehículos repletos de cocaína y nadie dice nada. Creo que en lo que atañe a esta provincia sobre la temática, creo que hay que hacer un programa de concientización y difundirlo a través de los medios masivos de comunicación. Es algo que yo integro la Comisión de Adicciones en la legislatura provincial y recibo permanentemente a funcionarios del Ejecutivo que vienen con muy buenas intenciones y nos explican que hacen operativos aquí o allá, o van al boliche a concientizar a cuatro jóvenes para que no tomen alcohol. Me parece que esos son esfuerzos personales que no conducen a nada, son un vaso de agua en el mar. Lo que hay que hacer acá es invertir plata para provocar cambios culturales. Y no se hace porque el gobernador todos los cambios culturales los quiere hacer a favor suyo, ¿no? De su persona, para promover su figura, para ganar elecciones. Y creo que hay que cambiar esa lógica y empezar a poner la inversión en la gente, a través de una concientización de los daños que produce la droga, los daños que produce el alcohol. Hacen falta lugares de atención para los adictos, además. Hacen falta, por supuesto, y los pocos que hay están en muy mal estado, ¿no? Muy descuidado. El Estado en general está muy descuidado, porque se pone el Estado al servicio de una persona o de un partido, en lugar de ponerlo al servicio de la comunidad.
Colombres Garmendia, ¿qué propone el PRO en materia de adicciones? Bueno, está un tema que es clave, que es, vuelvo a decir, lo decía al principio del programa, el narcotráfico, digamos, ¿verdad? Lo que decía Ricardo, el 90% del espacio aéreo argentino está desprotegido, es decir, no está radarizado, y el 10% restante que está radarizado no tiene ningún avión para interceptar, o sea que solo sirve para tener una estadística de detectar cuántos vuelos diarios en forma clandestina ingresan a nuestro país. Pero yendo, digamos, a lo provincial, vuelvo sobre lo mismo, el tema de la exclusión. Y esto me refería con exclusión, y no creo que hoy haya la misma exclusión que hace 20 años atrás, porque hoy hay un problema que antes no había, y es la pérdida de la cultura del trabajo. Es decir, hoy tenemos generaciones enteras. Tenemos chicos de 20 años que nunca vieron trabajar a sus padres. Sí, nunca lo vieron comprometido con una actividad. Y tienen 20 años, reciben un plan, que para un chico de 20 años un plan es mucha plata, no trabaja, el ocio es la madre de todos los vicios, empiezan comprando cerveza, un porro. Entonces, por eso digo, a ver, acá hay una exclusión y una falta de contención a la juventud. Uno hoy sale a caminar por los barrios y donde antes había un club, está abandonado, está tirado. Tenemos que recuperar los clubes de barrio, que los chicos vuelvan a hacer el deporte es una muy buena herramienta. Es una muy buena para prevenir herramienta. las adicciones. Y después el trabajo. La gente tiene que trabajar. Entonces, primero el Estado conseguir la fuente de trabajo y después dejar de subsidiar al que no quiere trabajar. El que no quiere trabajar no puede recibir un plan. Que haga el servicio militar. Y vuelvo a decir, el que no quiere trabajar, hay una persona con una necesidad, no puede trabajar, tiene una incapacidad, que recibe el doble de lo que hoy recibe, sacándole al que puede trabajar y no quiere hacer. Yo creo que hay que restaurar el servicio militar, no a la vieja usanza, por supuesto, sería esa cuestión vetusta y absolutamente desactualizada, pero a los chicos que no trabajan y no estudian tienen que hacer un servicio a la comunidad y aprender un oficio, y bueno, que el Estado los provea de herramientas para que el día de mañana puedan darse la vida dignamente. Esto es lo que le falta. A ver, los jóvenes lo que necesitan son oportunidades, poder desplegar sus energías, poder comprometerse con un proceso productivo. Y creo que lo que ustedes están planteando la cultura del esfuerzo y del trabajo. Esto de los subsidios, la transferencia directa de dinero está reconocido por los grandes economistas mundiales y los organismos internacionales, que no siempre reduce la pobreza. En Argentina nunca como antes hubo tanta transferencia directa de recursos económicos a familia, y la pobreza, sin embargo, son buenos remedios, Pedro, coyunturales. En el 2001, con la crisis formidable, había que tener esos planes. Ahora, si después de... Con lo que se creció del 2003 al 2008, al 2009, al 2010, no se fue reemplazando eso. Claro. No solo se fue reemplazando, se lo empezó a usar como una herramienta política, y eso es lo grave. Hoy el político, el gobernante, este gobierno, no quiere abandonar este sistema porque le es muy redituable de lo político. Tiene una estructura política detrás de los planes tremenda. Bueno, yo les agradezco. Vamos a seguir conversando de lo que resta de los próximos 7 meses antes de las elecciones, para debatir estos temas de Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya volvemos.